Hola amigos, soy Kateri Ponce, mejor conocida como Tatu Cat, y quiero aclarar que no soy familiar de Jorge Luis Ponce Ortega como alguien comentó por ahí en un video de Mr. Doctor en el que yo también comenté y por el que estoy haciendo este video. Otra de las razones por la que lo hago es que mi vida siempre ha sido pública y surgieron muchas dudas. Otra razón es por los lamentables acontecimientos que han surgido últimamente aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, y me refiero al lamentable caso de Dafne. En el video que les comento de Mr. Doctor se me pidió mucho que alzara la voz y que no me quedara callada. Soy exalumna de la Escuela Militarizada de Marina Doenitz y aunque en esa institución precisamente yo en lo personal no fui violentada, sí fui testigo de muchas situaciones que ahí acontecían y cabe mencionar que conocí al Arqui y que previamente yo venía de un internado militar en Durango donde realmente sí fui víctima de muchos tipos de abusos que enseguida les contaré. Yo la verdad desde que llegué a la Duenitz me di cuenta que de militar no tenía nada, nada. Pues yo ya estaba acostumbrada a algo que yo pensé que era realmente militar. Sin embargo, pues ya después me di cuenta que lo que realmente estaba viviendo era un alto grado de violencia. Bueno, quiero responder a algunas de sus dudas porque como ya les comento en ese video hubieron muchísimos comentarios, algo que yo no me esperaba. Llegaron como a 3000 comentarios y eso me hizo sentir con una gran responsabilidad de contar mi historia. Entre los comentarios la mayoría decían alza la voz, no te quedes callada, justicia para Dafne, habla, pero se repetía mucho uno que decía puedes ayudar a alguien, puedes salvar más una vida, puedes salvar una vida. Y me puse a pensar en todo lo que pudo haber vivido pues esta joven y la verdad es que sí tienen razón después de analizarlo. Me puse a pensar que tal vez yo también pude haber corrido con la misma suerte que ella. Entonces, después de esta lamentable situación, pues es que decidí hacer este video porque si con esto se puede salvar una vida, pues sí, valdrá la pena. Y bien amigos, quiero hacer un llamado y pedir que investiguen al Colegio Militarizado Nuevo México en Durango. Es o era dirigido en su momento, o sea, hace unos 20 años, por la comandante Mayela, que es una psicóloga encargada de convencer a los padres de que internen a sus hijos ahí, garantizándoles que podrán irse en el momento que gusten, lo cual es una mentira. Les extiende la invitación de que prueben vivir la experiencia sin imaginarse el infierno que van a vivir ahí. Lo pinta muy bonito, eh, ya que yo ya me di cuenta que no soy la única persona que vivió eso. En los mismos comentarios que les comento, muchísimas personas diciendo yo también viví lo mismo bajo su yugo. Incluso personas que trabajaron ahí, me llamó mucho la atención una chava que puso yo trabajé ahí y también fui víctima de maltrato y pues por eso también decidí hacer este video. Comenzaré contestando una de las preguntas que más me hicieron en los comentarios y es ¿por qué te metieron ahí? Bueno, como bien lo mencioné ahí mismo, me metieron porque yo tenía problemas de TDAH o déficit de atención con hiperactividad, lo que en su tiempo se podía entender como una mala conducta porque antes así era y esa es la realidad. Antes se confundía mucho con un niño inquieto, distraído, que desertaba, que abandonaba una actividad o con un niño de mala conducta. O sea, es decir que antes no se conocía ese tema así como se conoce hoy en día y por esa razón es que terminé ahí. Aparte de esto, pues la verdad presenté otros problemas en cuestiones de desarrollo cognitivo que me hicieron tener muchos conflictos en mi casa, lo cual derivó en que yo terminara escapando a la calle. Lo cierto es que sí viví situación de calle, sí fui niña de la calle, fui indigente incluso,
Y pues un día mi madre supo por una amiga, la llamó y le dijo que yo estaba en su casa y mi mamá fue en su desesperación de madre por regresarme al buen camino, pues me dijo que nos iríamos a un viaje y que me iba a llevar con una señora que me iba a ayudar. No me dio mayor detalle, pero pues me fui con ella. Claramente pues yo no tenía idea de que iba a ir a ese sitio, ¿verdad? Ya nos fuimos, me quedé dormida todo el camino y cuando desperté vi un letrero así grande que decía Colegio Militarizado Nuevo México. Yo dije, ¿qué? Entonces abrí la puerta del carro y salí corriendo. Obviamente yo sin media gota de condición, pues a las 2 cuadras me agarraron los mismos oficiales de ahí de inmediato y me presentaron ante la comandante Mayela, quien muy amablemente y con una sonrisa fingida, como ella solía hacer, nos dijo a mi mamá y a mí, no, pues ya estás aquí, prueba un mes, si no te gusta te puedes ir en el momento que tú quieras, yo misma le llamo a tu mamá para que venga a recogerte sin ningún problema. Como ya les dije, todo era una farsa o era mentira. Ya estando ahí me aislaron, no me dejaban hablar con nadie de los demás internos. Éramos aproximadamente 20 alumnos de diferentes partes de la República. Nos cuidaba el oficial, bueno, ya ahorita a estas alturas voy a omitir su nombre y le voy a decir el oficial S, que es la inicial de su apellido. Era un oficial pelón el que nos cuidaba. Aparte de él nos cuidaban diversos alumnos con distintos rangos, cabos, sargentos, oficiales, había de todo. Pero en esta escuela sí había que ganarse el rango a pulso, a diferencia de en la Doenitz. En el Colegio Militarizado Nuevo México sí existía una disciplina militar aparte de las torturas y los castigos inhumanos, aparte. En ese lugar no llegaba siendo nada, nada, ni siquiera tenías derecho a llamarte cadete, ahí te llamaban potro, ahí eras un potro. A los internos nos hacían sentir como la peor de las basuras, eras lo peor de cada parte de la República, eso te lo dejaban en claro todos los días, eras la peor escoria de cada parte de la República y por eso te estaban mandando lejos, es lo que te decían. Para ganarte el uniforme tenías que pasar por algo llamado la potreada, porque cuando llegas ahí ni siquiera eres un cadete, no eres nada. Y por lo tanto, pues tampoco tienes derecho a usar el uniforme. Al inicio lo que usas es una playera blanca y un pantalón de mezclilla. Entonces, para la potreada acudimos a un lugar que era como un gran bosque, donde teníamos que caminar kilómetros, kilómetros y kilómetros cargando unas mochilas con piedras, o sea, de los cadetes antiguos, mientras ellos mismos nos iban acosando todo el camino, nos iban metiendo piedrecillas por todos los huecos, por la nariz, por los oídos, nos iban molestando todo el camino y luego pasábamos como por un pequeño río cargando las mochilas así en lo alto, no se podían mojar. Y para esto nos habían dicho que fuéramos en mezclilla y sin calcetines. Entonces ya íbamos súper rosados. Al salir del agua había una persona esperándonos con unos sacos así de arena y nos lo echaban encima. Entonces ya veníamos súper empanizados al final. Porque pues mojados y te echan la arena encima, ya se imaginarán. Luego de eso caminábamos un poco más y había otra persona que nos embarraba estiércol en la cara. Lo bueno es que yo alcancé a ver y cerré la boca porque a un pobre que venía ahí cerca de mí lo vi todo y no alcanzó a cerrar la boca y pues ya se imaginan. No quiero ni pensar. Luego teníamos que cargar unas piedras gigantes y formar con ellas la palabra potros, así tan grande que ellos lo vieran desde lo alto de una montaña que posteriormente nosotros íbamos a tener que escalar y luego bajar para después pasar pecho a tierra
cosa que ellos hacían así como una alberca con orina y excremento, vómitos y toda clase de porquería que ellos almacenaban así a lo largo de los días, del año, así horrible. Y pues así teníamos que regresar todo el camino llenos de esa porquería. Bajo el sol ardiente pues ya nos íbamos haciendo así como piedra, ¿no? Que eso se hacía como una especie de barro y quedábamos así como que hechos piedra caminando todos tiesos, llenos de porquería. Y al regresar pues la peste no se nos quitaba. Fatal. Al inicio pues yo era la única mujer interna. Las demás eran de las que van así entrada por salida, eran externas. Durante todo ese mes no me dejaron comunicarme ni una sola vez con mi mamá. De hecho, en todo el tiempo que estuve ahí, nunca me comuniqué con ella. En cuanto ella se fue, la actitud de la comandante conmigo cambió por completo. Me hablaba y me trataba muy, pero muy mal. Como les dije antes, me tenía aislada de los demás. Eso independientemente de las interminables y exhaustivas jornadas de ejercicio a las que nos tenían sometidos hasta más no poder. En ese lugar había que despertarse a las 4 de la mañana, bañarnos con agua helada a pesar de que allá las temperaturas a esa hora son muy bajas. Teníamos media hora para estar perfecta y totalmente bien uniformados. Pero perfectamente me refiero a cada botón, cada hebilla, cada pisacuello, bien limpiecito, bien lustradito, bien boleadito. Todo tenía que brillar, impecable. Era algo diario, bien planchadito, todo así a la línea. Después de eso, de 4:30 a la hora que nos pasaban la revista del uniforme, nosotros los internos ya estábamos ejercitándonos, pero brutal, brutal, sin parar, pura fibra, pura fibra. Así que para la revista ya era una cuestión de supervivencia, que no se te saliera ni un cabello de su lugar o que no te viera sudado, mal, desaliñado o algo, porque si no, era sometido a un arresto o a diversos castigos, entre ellos castigos corporales, como los ya conocidos y famosísimos tablazos. Y pues ya conforme el día se desarrollaba en la escuela, ibas acumulando arrestos a diestra y siniestra por cualquier cosa, sobre todo si eras interno. No sé si era una característica específica, pero yo siempre noté que los internos, pues la mayoría eran los apestados, tenían problemas de conducta, y aunque no hicieran nada malo, siempre los castigaban o nos castigaban por lo más absurdo, por, por casi que por existir, la verdad. Nos tenían un coraje, no entiendo por qué. Recuerdo que una vez, por no llevar una tarea, una simple tarea de esas de tipo matemáticas así, el castigo que recibí fue precisamente un tablazo. Ha sido la única vez que me han golpeado de esa manera, y no les puedo describir de verdad, amigos, el ardor que sentí, porque aparte los sádicos le hicieron un hoyo a la tabla para que el aire corriera con buena velocidad y el golpe saliera, pero bueno, ¿me entienden? Entonces me acomodé, y en cuanto me dieron el tablazo, recuerdo en automático cómo me aventé a la cama, una cama que estaba ahí en el cuarto donde nos pegaron. Me aventé a la cama y me tiré a revolcarme del dolor, donde no aguantaba así el ardor. Y enseguida fui a asomarme al espejo y traía así puntos rojos y morados, así casi al borde de la sangre, así fatal. Horrible, horrible. Cuando ya, así como cuando ya se te va a romper así la piel, así. Cuando mi mamá me llevó a ese lugar, la ubicación era otra. O sea, primero la primera escuela era un sitio enorme donde cabíamos todos bien, se podían hacer bien los ejercicios.
porque pues como les digo éramos como 21, pero de repente como al mes algo pasó y nos mudamos a una casa que era mucho más chica, donde solo habían dos cuartos y un baño para los 20 internos, y de esos dos cuartos pues uno era para los hombres y otro para las mujeres, que en ese caso solo era yo, y ya en esa casa ya acababa de ingresar una nueva compañera, ya éramos dos mujeres, éramos Ivonne y yo. Me acuerdo que a Ivonne yo le decía la chicana porque venía de por aquel rumbo, hablaba mitad español y mitad inglés, y usaba un chongo aquí bien exótico así en medio, así de pelo chino, así, todo así súper exótico. Yo apenas tendría, no sé si recién los 16 o estaba por cumplir los 16 y ella ya tenía los 17. Era muy muy alta, y pues yo de por sí soy muy baja, sí me llevaba un tramo bastante, sí había una diferencia entre ella y yo. En esta escuela los juegos o las dinámicas a los que nos sometían consistían en ponernos a golpearnos entre nosotros mismos. Esa era su diversión. Por ejemplo, el juego de las cachetadas. Me acuerdo que una vez nos pusieron a... Esa vez pusieron al Chihuahua y a otro, no me acuerdo con quién. Comenzaron una y una, hasta que uno de los dos de plano ya con todo el cachete así bien rojo y bien hinchado, ya casi sangrado, dijo ya, por favor, ya no aguantaron. Y luego nos tocó a Ivonne y a mí, y pues yo la dejé primero a ella para ver con qué fuerza me daba, y no, me dio con todo el coraje del mundo, y pues así desde el primero nos empezamos a dar con toda la fuerza, uno tras otro, y pues ya se imaginarán, ¿no? Somos mujeres y el orgullo no nos dejaba. Ya no aguantábamos y ahí estábamos con todo el ardor, ninguna de las dos dispuestas a detener eso. Y a Ivonne ya se le empezaban a escurrir las lagrimillas involuntariamente, y ya hasta que decidieron parar eso para que pasara a la siguiente pareja, porque pues sabían que no íbamos a ceder ninguna de las dos. Pero ese tipo de situaciones creó cierta tensión entre Ivonne y yo, quienes éramos pues compañeras de cuarto y las únicas dos mujeres ahí. O sea, imagínense la situación que estaban creando. Y pues después de eso yo empecé a notar ciertas cosillas raras ahí. Como éramos las únicas, les comento, notaba ciertas miraditas ahí raras entre Ivonne y el oficial que nos cuidaba, y pues terminó descarándose conmigo y revelándome que estaba pues manteniendo intimidad con el oficial ese, lo cual después yo constaté cuando vi una vez que se encerraron a solas en un cuarto. Y o sea, el profesor, qué onda, oficial mayor de edad, ya todo un señor manteniendo relaciones íntimas con una señorita menor de edad, aunque fuera con su consentimiento y ella lo provocara, no dejaba de ser un delito, porque yo me di cuenta como ella se le insinuaba y lo provocaba y todo. Y luego dentro de la institución, por favor, ¿qué es eso? Y yo no podía más que ver y callar para no sufrir algún tipo de represalia o castigo mayor. O sea, imagínense todo eso, es un tipo de abuso psicológico también, es mucha presión para alguien todo eso. Por si me quieren preguntar por qué no dije nada, por qué no, ustedes no saben cómo es también estar sobreviviendo a todo ese tipo de situaciones. Es una cuestión diaria, y encima pues cargar con todo eso no es algo fácil. Pero cambiemos esto. ¿Y qué pasa si ella no hubiera querido? Quiero que hagamos conciencia de eso, porque reflexionemos sobre este tema. Mismo caso, y miremos la situación que vivió Dana Yanina. Ella es una víctima también de este sistema de escuelas militarizadas y este tipo de abusos que se viven en estas instituciones. Si ella no hubiera querido, esto hubiera sido otro tipo de abuso. ¿Sí me entienden a lo que me refiero, verdad? Entonces hay que alzar la voz. Esta chava, Dana Yanina, es una víctima más.
accedieron ahí en contra de su voluntad, ¿me entienden? No debemos callar, no debemos callar. Estas situaciones se dan, son reales, para eso es este video, para concientizar, porque una cosa es una escuela militarizada donde se debe de aprender disciplina y valores, una formación, y otra muy diferente es una verdadera escuela militar, aunque a nivel de lo que era instrucción militar no les voy a mentir, sí nos instruyeron muy bien en Durango en aspectos, por ejemplo, como que al marchar teníamos que levantar la pierna a la altura del hombro y el braceo tenía que ser recto, impecable, la postura de firme siempre al 100, cero movimientos raros, no te estés en las filas moviendo de un lado a otro, los hombros atrás siempre, la vista al frente, siempre derecha. Cuando vas a hacer lo que es la vista a la derecha, siempre todo bien perfectamente coordinado. El uso de los mosquetones, la limpieza, la revista era más exhaustiva. Y en la Doenitz la verdad no se preocupaban por eso, ni porque marcháramos bien. Y eso me molestaba muchísimo, muchísimo. Yo me quejaba constantemente de eso. Lo hacían todo muy mal, muy desganados, como si estuvieran, no sé, pisando cucarachas, o sea, no sé. Entonces, en ese contexto, pues, es lo que les comento, que ese tipo de situaciones son las que se viven en Durango, en Madero. Otra cosa que viví en Durango de lo peor era la hora de la comida, porque aparte que nos daban casi pura verdura y la verdad que a mí no me gustaba y hasta la fecha, cuando alguien no quería comerse su comida o se resistían, como era mi caso, les comento, pues yo dije, no, pues yo prefiero no comer. No, ahí no puedes decir no quiero comer, porque te sirven doble, doble. Entonces, es otra tortura que hacen o que hacían en ese sitio, es que tenían unas jarras de 1 litro. Entonces te servían una jarra de litro, teníamos que tomarnos 1 litro de agua antes de comernos nuestro plato correspondiente de verduras. Luego te comías tu plato de verduras y al final, sorpresa, otra jarra de 1 litro. O sea, ¿se imaginan? 2 litros de agua y un plato de verduras, ya la cantidad de, de espacio en el estómago. Y en cuanto terminábamos, enseguida en ese instante nos sometían de nuevo a otra jornada intensa de ejercicio. Entonces estábamos pero tan llenos de agua y comida y nosotros corriendo y ejercitándonos en ese momento, todo brincando en nuestro estómago, que teníamos que salirnos de la fila a vomitar en un tambo, que era uno de esos tanques azules donde mucha gente tira basura o almacenan agua, y ahí se iba juntando vómitos, flemas y demás porquerías para bañar con eso a la siguiente persona que fuera a cumplir años, por lo que nadie nunca quería decir pues cuándo iba a ser su cumpleaños, ya se imaginan. Y de ahí, de esa misma porquería, es que lo que les comento que utilizaban para echarnos en la potreada, donde teníamos que ganarnos el uniforme. Y pues eso y más vivimos en ese lugar. Recuerdo que cuando recién nos mudamos a ese sitio y estaban armando las literas, se perdió un tornillo de la litera. Lo buscamos por toda la casa, por cielo, mar y tierra. No apareció. O sea, estuvimos horas buscándolo y después de eso estuvimos como 3 horas haciendo ejercicio de madrugada por el tornillo. O sea, como si alguno de nosotros lo hubiera querido desaparecer, y el castigo fue parejo para todos, hasta para las mujeres, aunque
aunque eso era para la litera de los hombres. Era algo que nadie iba, o sea, nadie podía tener, nadie estaba consciente que eso iba a tener una consecuencia de esa magnitud, nadie lo hizo a propósito, era donde ellos iban a dormir, no es que alguien dijera, ay, voy a desaparecer el tornillo de la litera, ¿me entienden? O sea, y lo peor es que ese segundo sitio donde estábamos, el espacio era tan reducido, sumamente reducido, que el ejercicio teníamos que hacerlo casi que sobre nuestro propio eje, ¿me entienden? Solo teníamos el espacio que nos daba, o sea, donde estirábamos los brazos, ahí es lo que podíamos movernos. Entonces, como internos, pues nosotros no teníamos nada, ninguna ventaja de nada. A la salida de las clases normales teníamos que quedarnos arrestados con las personas externas que se quedaban arrestados sí o sí. Nuestro ejercicio era de ley sí o sí, en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas, sí o sí, te guste o no. Hagas o no hagas algo malo, bajo el sol ardiente, te portes bien o no, ahí estábamos, muy delgados. Todos ya estábamos bien delgados de tanto ejercicio, de todo tipo de lagartijas, sentadillas, saltos en escuadra, patitos, ejercicios con el mosquetón, de todo. Los internos siempre fuimos humillados, menospreciados, maltratados, violentados. Y pues esa era la forma de la comandante Mayela de ser, porque como les digo, lo que vi ahí, ella siempre fue una tirana despiadada. Y pues como yo no me dejaba y contestaba, me ponían así de que haz otra 50, y haz otra 50, y haz otra 50. Así se me iban juntando. Una vez me tocó hacer 700 lagartijas. Obviamente que no las hice de una vez. Estuve horas ahí. Horas, porque de ahí no te vas hasta que las completes. Y pues a una vez nos llevaron a correr así como una especie de parque. Y me acuerdo que intenté llamarle a mi mamá por cobrar de esos, por un teléfono público, esos azules, todavía se usaban, de tarjeta, me acuerdo. Ustedes a lo mejor, algunos son muy jóvenes para conocerlos, pero esa es otra historia. Bueno, estaba ahí intentando llamarle y de repente me llegaron por atrás y me llevaron cargada. Estuve a nada de poder comunicarme con mi mamá, a un segundo, pero no lo logré. No pude decirle lo que estaba pasando. Y así pasaron 3 meses hasta que fuimos a un viaje de estudios, por decirlo así. Nos fuimos a la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz, donde nos pusieron a correr y a dar vueltas en el Olímpico. Me acuerdo, no se me va a olvidar que en esa pista casi me desmayo, porque fue tanto, era tan grande y era tanto lo que se forzó el cuerpo que se me cerró la garganta. No sé si fue un ataque de ansiedad o algo, pero la sensación era así como cuando no puedes jalar aire, no sé si les ha pasado. Quería tirarme al piso ahí de la desesperación porque el aire no entraba a mis pulmones, hasta que me tranquilicé y bendito Dios ya logré estabilizarme y otra vez el aire pasó a mis pulmones. Y bueno, independientemente del maltrato, ese viaje estuvo padre, no lo voy a olvidar, porque nos tiramos del trampolín de la alberca de ahí como de 5 metros de altura. Eso sí, puedo decir que en ese lugar sí era honor y disciplina, porque vi cómo comían y cómo vivían ahí en la Heroica Escuela Naval Militar. No recuerdo cuántas noches estuvimos ahí, si una o dos, porque en ese mismo viaje también fuimos a la PFP, ahí en San Luis Potosí. Y ese viaje no lo olvidaré jamás porque marcó un antes y un después en la historia
del Colegio Militarizado Nuevo México. A ese viaje, como éramos muchos, nos tuvimos que ir en 2 camiones. En uno venían los comandantes con una parte de los alumnos y en otros venían el oficial S cuidándonos a los internos. Y había un interno que siempre se burlaba de mí y me buleaba. Él disfrutaba de ver mi desesperación por escapar de ahí, ya que me la pasaba repitiendo desde que llegué que yo iba a salir de ese lugar, y ese día no fue la excepción. Mientras el tipo y yo discutíamos sobre que yo jamás saldría de ahí, el teléfono de la dirección sonó, y para esto solo había llegado el camión de los internos con el oficial S, así que estaba él solo con nosotros, nos estaba cuidando, mientras el chavito este que les comento, el Valiant, apostaba conmigo si yo me iba o no. Entonces mi mente estaba al 100, pensando la forma de escapar mientras veía para todos lados. Y cuando el oficial fue a contestar el teléfono, yo me fui para un salón que estaba en la entrada. Abro la puerta y veo unas ventanas así como grandes, como eran unas puertas de madera, porque el sitio era así un lugar antiguo. Y cuando abro, sorpresa, veo unas rejas negras. Y yo, diantres. Y pensé y luego miré así hacia abajo y había un espacio. Había un espacio medianón entre el pisito y la reja. Y dije, si me cabe la cabeza, me cabe lo demás. Fue lo que pensé. Y en la desesperación, metí la cabeza y la giré. Me acosté y me deslicé por abajo. Me deslicé por ese espacio, pasé el cuerpo, salí a la calle, corrí a la esquina, doblé y tomé el primer taxi que vi. El primer taxi que vi lo agarré. Traía conmigo 2 billetes de 20 escondidos que me había dado una amiga de ahí, externa, y traía su dirección escrita. De ahí, a una chava que ya le había platicado varias veces de mis intenciones de escapar, se llamaba Compeán y yo la consideraba una amiga. Entonces llegué ahí con ella y luego hice contacto con una señora de aquí, de Tampico, amiga mía, a quien yo le había dado a guardar 900 pesos. Y ella me los iba a mandar a la cuenta de Compeán. Estando con ella, pues me acordé, estando aquí allá con Compeán, me acordé que uno de mis mejores amigos de aquí de Tampico, de la secundaria, se había mudado a vivir allá 2 años atrás a Durango. Entonces me fui a un ciber y conseguí el número de la casa de allá de Durango por un amigo que se llama Boris. El Boris me pasó el número de la casa de mi amigo. Mi amigo se llama el abuelo, le decíamos el abuelo porque era muy joven y tenía muchas canas. Entonces yo llamo a la casa del abuelo y me contesta la mamá del abuelo, la señora Holguín, y le pregunto por el abuelo, y la señora me dice que el abuelo ya se había regresado a Tampico. Entonces yo, desesperada, me pongo a llorar en el teléfono y le digo, no señora, por favor, soy amiga de su hijo de Tampico, de tal y tal escuela, de la secundaria. Por favor, me acabo de escapar de un internado militar aquí en Durango. Ayúdeme, no conozco a nadie y quiero regresar a Tampico. La señora, sin pensarlo 2 veces, me preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y pasó, y yo pues vi, no, estoy en tal calle, pasó por mí. Le dije a Compeán la dirección de donde iba a estar y esperaba que nos viéramos al día siguiente para que ella me entregara el dinero que la señora me iba a mandar. Me fui con la señora y la señora me cuidó y me resguardó. Yo le conté pues todo lo que había vivido ahí. La señora, muy amable, muy linda, lo lamentó muchísimo, me cuidó y me resguardó. Llamamos a mi mamá y le contamos todo lo que había pasado ahí, y yo con el temor de qué pasaría, ¿no? Cómo iba a reaccionar mi mamá o qué iba a pasar conmigo.
Y pues mi mamá afortunadamente enseguida le dijo a la señora, ahí voy por mi hija, ahí voy por ella. Y se lanzó enseguida por mí de Tampico a Durango. Y en lo que estábamos ahí, de repente llegaron los comandantes ahí a la casa de la señora buscándome. Y yo apenas los vi, le dije a la señora y le supliqué que por favor que no me lleven. Y corrí a esconderme abajo de la cama. Y ellos le decían a la señora, señora, venimos por Katherine, se escapó del internado tal y tal. Y la señora les decía, no se la van a llevar, no se la van a llevar, váyanse y háganle como quieran, pero ella de aquí no se va. Y la señora se aferró y me protegió y no dejó que me llevaran hasta que llegó mi mamá por mí. Y si se preguntan cómo supieron que estaba ahí, pues Compeán me traicionó porque quería quedarse con el dinero que me iban a mandar. Así es, amigos. Ya cuando fuimos a la escuela a darme de baja, pues ya habían saqueado y desmantelado todo mi uniforme. Ya se habían repartido el quepí, la cuartelera, los pisacuellos, la fajilla, los botones, todo, todo. ¿Por qué? Que porque yo era una desertora, que porque no tenía derecho a portar nada, llevarme nada, o sea, realmente ni siquiera estábamos en el ejército y había pagado yo por eso, más bien eso fue un robo descarado. Pero yo ya lo único que quería, la verdad, era largarme de ahí, yo ya quería no saber nada más de todo lo que había vivido ahí. Y pues fue así como pasé a la historia del Colegio Militarizado Nuevo México. Soy la primera alumna que se les ha escapado. Y ustedes saben muy bien quién soy, por eso yo sé que no se les va a olvidar jamás. Aquí quiero aprovechar para contestar otra de las preguntas que me hicieron mucho por ahí en los comentarios y es, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué nunca hablaste? Reclama la gente. ¿Por qué hasta ahorita? Oigan, discúlpenme. La verdad, yo no sé en qué se basan para afirmar que yo nunca hablé o nunca dije esto. Si todo el mundo que me conoce en persona sabe esta parte de mi historia y de mi vida, no es algo secreto, no es algo que yo mantenga oculto, es algo que yo siempre he contado, siempre, así como tampoco he ocultado las razones por las cuales ingresé a ese lugar. Yo nunca he ocultado nada de eso. Otra cosa muy diferente es que en ese tiempo no se haya hecho viral. Y otro punto que me encantaría aclararles es que muchas veces los niños o adolescentes no hablan o no dicen lo que está o lo que les está pasando, lo que están viviendo, porque siendo chicos problema o chicos con problema de conducta, es menos probable que alguien les crea o les hagan caso. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que dicen eso para que lo saquen de ese lugar. Pero en mi caso yo nunca me callé, o sea, simplemente no denuncié, que es diferente, porque yo estando en Durango, como les digo, siendo de Tampico, después de 3 meses de infierno, lo que quería era irme. Y la verdad ya no tenía ni las fuerzas ni las energías para continuar con esa situación, sinceramente. Y bueno, amigos, saludos a los internos que vivimos los abusos en ese tiempo. Le mando un saludo al Chihuahua, al Valiant, al Cristian Soto, a Naya y a Carla Soria, que son los únicos a los que recuerdo. Y bueno, regresando a Tampico, mi madre investigó esta escuela, la Doenitz, que según tenía mucho prestigio y que ofrecía la opción de medio internado, donde el licenciado Rafael Ponce, que era el orientador, habló con nosotras. Y la verdad es que mi madre quedó maravillada por lo que decía el licenciado, que la verdad sí influyó muchísimo. Pero yo en lo personal les quiero aclarar que él, al menos conmigo, siempre fue una persona muy recta. Sí era un hombre estricto, pero conmigo siempre se dirigió y se condujo con respeto hacia mi persona y siempre se enfocó en guiarme y orientarme hacia un buen camino. Sus consejos siempre fueron buenos, siempre. Y en general
él fue una buena persona a lo que yo pude percibir siempre, la verdad. De la cuestión en adiestramiento militar, pues la escuela sí estaba muy por debajo de lo que yo estaba acostumbrada y de lo que yo esperaba. Solo estuve un año ahí, pero sí habían muchas irregularidades, aparte de lo que algunos relatan, de que el Arqui tenía su grupito de lucha grecorromana y eso que sí es cierto. Hubo un tiempo que daban clases de esgrima en las galeras y el profesor de esgrima intentó seducirme, yo no sé si solo a mí o a cuántas más, pero de eso nadie se percató, me refiero a los oficiales, comandantes o una persona de mayor autoridad, y eso me hizo sentir muy mal y muy acosada, la verdad. Afortunadamente que no pasó a mayores. Es cierto lo que narran también algunos compañeros de la generación como Gerardo Pérez, que ya se pronunció también sobre esto que ocurría y algunas otras cosas que pasaban, de que los maestros, oficiales, comandantes no se daban cuenta, como pues la introducción y consumo de sustancias prohibidas en el interior del plantel. Es cierto, yo como media interna pude ser testigo también del trato especial que se les daba a los internos, ya saben a lo que me refiero, ya saben a lo que me refiero. Y de hecho reconozco algunos de los cadetes que aparecen en los videos que circulan ahí en redes, como el que dice Abundis no sé qué, yo conozco a Abundis, por ahí reconocí a otra de las víctimas, Albochas, también recuerdo a varios que aunque no me hicieron nada a mí, eran considerados el terror de la escuela, los famosísimos policías navales. Saluditos a Morán y a Morales. Y pues bueno, seguiré haciendo por ahí videos contándoles lo que quieran saber de mi vida y de estas situaciones, ya que tengo mucho tramo para contarles, ya sea pues para atrás o para adelante, lo que quieran saber. Tengo más de 10 años intentando escribir un libro con mis anécdotas, pero la procrastinación me ha atacado. Estoy trabajando en eso, ya no crean que no. Y bueno amigos, compartan, investiguen al Colegio Militarizado Nuevo México en Durango. No dejen que esto quede impune. Si logramos salvar una vida, habrá valido la pena. Recuerden, justicia para Dafne y justicia para Dana y Anina. Etiqueten y compartan, etiqueten a Mr. Doctor y a Mafián TV, que han estado muy pendientes de este caso. Etiqueten, compartan y no dejemos que este caso y muchos otros más queden impunes. Alcen la voz.